¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Otra vez con ustedes, un poquito antes de lo que en principio pensábamos. Pero vamos a explicarles también a ustedes por qué. Eh, Nosotros, de hecho, cuando les pusimos nuestro último vídeo, teníamos previsto haberles puesto incluso otro vídeo más, en el que analizáramos y pusiéramos un poco en contexto la visita que tenía previsto realizar el ministro Álvarez a Argelia. Visita que se vio frustrada a 8 horas de que el avión despegara y que nos hizo cambiar un poquito los planes. Se ha empezado a especular respecto a cuáles han sido los motivos de fondo de esa suspensión. Una cosa son los motivos de fondo, otra cosa son los argumentos que se dan pocos y que todos son especulaciones, aunque teniendo en cuenta el contexto podemos aventurarnos a hacer un análisis y a poder quizá explicarles a ustedes qué es lo que ha pasado. Por lo demás, iremos posteriormente con esto, pues ya ven ustedes todo lo que está pasando de cara a las elecciones gallegas. Ya lo adelantamos. Resulta que ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Quiénes son los que han pactado con unos delincuentes? ¿Quiénes son los que, sí, con unos delincuentes su propia amnistía? ¿Ha sido el Partido Socialista Obrero Español o ha sido, ahora parece que el que ha pactado porque en un momento dado tuvo una conversación fue Feijóo? Pero bueno, pero vamos a ver, pero qué disparate es este. Es posible que fuera un error lo que cometió Alberto Núñez Feijóo al convocar ese off the record con una serie de periodistas y comentar toda una serie de cuestiones. Desde luego que no se les dan muy bien las campañas electorales a nuestros queridos amigos del PP, o al menos eso es lo que parece. Y cuando digo queridos amigos lo podría decir también prácticamente de cualquier otro partido, aunque sinceramente pienso que en este momento lo que se juega en las elecciones en Galicia es importante, no digo que no. Dada la situación de desnortamiento que vivimos en este país con un gobierno particularmente débil, entre otras razones. Bien, pues puede ser que se cometiera un error por parte de Feijóo con ese off the record, pero lo que es indudable es que Alberto Núñez Feijóo en verano fue encargado por el rey para someterse a la investidura. Entonces, ¿cómo no iba a haber habido contactos? Si se dijo entonces que había habido unos contactos. Si Feijóo se mostró abierto a ese tipo de contactos. Si es que era una obligación de Feijóo tratar de alcanzar los 176 escaños en el Parlamento, o en su defecto, conseguir más votos positivos que afirmativos. Ahora bien, Alberto Núñez Feijóo no consiguió la investidura. La consiguió otro señor. Precisamente porque cedió y se bajó los pantalones, que fue lo que no hizo Alberto Núñez Feijóo. Por eso fue por lo que Alberto Núñez Feijóo pudo decir que él no había, que él podría haber sido presidente del gobierno. Y recordemos aquellas risotadas de Pedro Sánchez. Porque claro, el ladrón normalmente cree que todos son de su condición, y el abyecto y el que está dispuesto a arrastrarse por el barro y rebajarse, pues cree que todo el mundo va a ser como él. A lo mejor, no sé, pensaba que no era verdad lo que decía Feijóo. Bueno, es que el que te bajaste los pantalones fuiste tú, y eso es precisamente lo que no hizo Feijóo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si es que además de todo esto se habló, y los de Junts dijeron que no, que ellos eran los primeros que no hablaban, si hubo una ronda de consultas. Bueno, en fin, esto es lo más importante que ha sucedido, el volver otra vez a que... Es que yo no... Y pueden haber muerto 2 guardias civiles en Barbate por falta de medios frente al narcotráfico. Pero no, la conversación pública en este momento es
es la que es, porque lo que se trata es de que el Partido Popular no renueve su mayoría absoluta en Galicia, cueste lo que cueste, por parte de algunas personas. Sería la apertura de un frente nuevo y complicado para la España constitucional, el que en este momento empezasen a gobernar en Galicia fuerzas que lo que quieren es acabar con la Constitución. Bien, pero todo este tema también lo que ha sucedido es que ha oscurecido lo que les comentaba antes, y lo que ha sido el nuevo fracaso de el ministro Álvarez en relación a la política en el Magreb. Esa visita que se había anunciado que iba a tener lugar se anuncia tal que el jueves pasado, y que el domingo, y que se había dicho que iba a servir para que se oficializara de algún modo el deshielo en las relaciones entre España y Argelia, pero que al final pues no ha tenido lugar. O sea, no ha tenido lugar por un comunicado en el que se dice que hay razones de agenda argelina por parte del Ministerio de Exteriores. Y luego, cuando se profundiza un poco más, lo que cuando ha habido compañeros que han tratado de recabar información de cuál ha sido la verdadera causa de la suspensión, de la cancelación o del aplazamiento de ese encuentro, claro, siempre aquí depende uno de qué fuentes sean, se lo digo como periodista, depende siempre uno de qué fuentes acuda, incluso puede acudir a fuentes del mismo ministerio, y más en un ministerio como el de Exteriores, y le pueden decir una cosa u otra, y efectivamente están apareciendo versiones contradictorias, cuando no hace ni 48 horas que hemos conocido esa suspensión de la visita. Bien, parece ser que hay lo que se ha filtrado por parte del Ministerio de Exteriores y de fuentes próximas al ministro, y creemos que sinceramente que se filtró interesadamente, es que fue el ministro el que canceló la visita cuando supo que no se iba a entrevistar con el presidente del gobierno, con el presidente de UNE, y que la visita iba a quedar reducida solamente a una entrevista con el ministro de Exteriores. Es muy poco creíble esto. Es realmente que esa sea la única explicación. Es muy poquito creíble. En primer lugar, porque no se dijo nunca. Fueron especulaciones que empezaron a aparecer en la prensa argelina, las de que además de entrevistarse con Attaf, con el ministro de Exteriores, se iba a entrevistar Álvarez con Tebboune. Y fue a partir de entonces cuando quedó bien claro que la visita y así pensábamos nosotros, y así era como les íbamos a explicar, la visita iba a ser una visita en la que Álvarez iba a tener una reunión, luego después parece ser que él quería también tener su propia agenda y tener una reunión también con empresarios, etcétera. Pero el problema de fondo no era ese. El problema de fondo es que en estas visitas hay que hacer siempre al final una declaración conjunta. Y aunque Argelia ha dado muestras de deshielo, ha vuelto a enviar un embajador a España, también después de lo que sucedió en el año 22, cuando Argelia interrumpió las relaciones con España, después de la lamentable toma de postura de Pedro Sánchez por medio de aquella carta sin autor conocido que todos conocimos la carta, pero no conocimos el autor ni conocimos el contexto en el que se había producido esa carta, porque la carta ni tenía membrete, la carta parecía que estaba claramente traducida directamente del francés. En la carta ni siquiera se hablaba de
una cosa que se supone que estaba puesta en boca de Pedro Sánchez. Ni siquiera se hablaba del Ministerio de Asuntos Exteriores con su nombre oficial, con su nombre correcto, se hablaba del Ministerio de Asuntos Europeos. Es decir, aquello fue un extrañísimo apaño en el que probablemente colaboró Pedro Sánchez, pero que ni siquiera pensaba quizá que iban a hacer públicos los marroquíes. Y que fue la culminación de meses en los que, desde que tuvo lugar la invasión de Ceuta por parte de menores marroquíes, aquella invasión de 1.000.000 o más de 1.000.000 de menores, cuando aquella señora, la embajadora, que luego después ha vuelto ella misma, ni siquiera ha habido la vergüenza de pedirle a Marruecos que enviara otra embajadora, y que después de la acogida de Brahim Ghali, el secretario general de Polisario en España, para curarse del COVID, dijo aquello de que toda acción tiene consecuencias. Una acción que había hecho España en uso de su soberanía, acoger por razones humanitarias a Brahim Ghali en un hospital español, de la misma manera que puede acoger a marroquíes, lo que puede acoger a personas de todo el mundo. Bueno, pues aquello en realidad fue una excusa para que España modificara su posición, y al final consiguieron que España modificara de algún modo su posición, como ocurrió en aquella, como se explicitó en aquella carta. Una posición que España venía manteniendo desde que se produjo el abandono del Sáhara. Un abandono que fue contrario, absolutamente contrario al derecho internacional, porque para tú poder irte de un territorio que tienes colonizado, tú tienes una responsabilidad sobre ese territorio, y de hecho España la sigue teniendo, según la Carta de la ONU, según el artículo 73 de la Carta de la ONU, pero que al menos había también una posición oficial en la que se decía que será partidario de las resoluciones de Naciones Unidas en favor de la autodeterminación, y que en tanto en cuanto esta autodeterminación no tuviera lugar, tal como se dijo en una carta en el momento que abandonaba España, salía el último soldado de España del territorio, no tendría lugar, no finalizaría en tanto en cuanto no se autodeterminara el pueblo saharaui. Hasta entonces no habría, no se podría decir que hubiese terminado la descolonización. Y eso se tendría que producir en el momento en el que el pueblo saharaui pudiera decidir libremente su futuro y su destino. Bien, pues eso se abandona en el momento que en esa carta se exhibe, aunque parece ser que no sabemos cómo fue esa carta, pero los marroquíes se la sacaron en un momento dado a Pedro Sánchez. Quizás no pensaba que se la iban a sacar. Se abandona el plan de, se abandona la posición tradicional en favor de una autodeterminación sin cortapisas del pueblo saharaui, tal como vienen diciendo todas las resoluciones de la ONU y los planes de paz que se han ido aprobando, y que si no se han podido poner en práctica ha sido por los impedimentos de Marruecos. Pues bien, se abandona esa posición para respaldar el plan marroquí de una autonomía sin que haya un referéndum de autodeterminación en el territorio en el que la independencia pueda estar encima de la mesa. Claro, esta es la postura que adopta España, y Argelia, que siempre ha sido el tradicional defensor de los derechos del pueblo saharaui, reacciona pues retirando primero al embajador, y luego, cuando Pedro Sánchez da explicaciones en el Parlamento unos meses después, y las explicaciones no solamente no matizan lo que ha dicho antes en otro sentido, sino que lo que hacen es ahondar en el hecho de que Pedro Sánchez respalda el plan marroquí, una posición no compartida
no ya por el resto de fuerzas que hay en el Parlamento, que todas, salvo el PSOE, se muestran en contra, sino no compartida ni siquiera por su propio gobierno, por el ala de su gobierno de Podemos y Sumar, es una posición no compartida. Bueno, pero cuando esto se explicita, pues ya no solamente se retira el embajador, sino que se suspende el tratado de buena vecindad y cooperación de Argelia con España y se congelan las relaciones económicas. Si bien Argelia sigue siendo suministrador de gas, hay una entrevista ese verano del año 22 del presidente Tebboune en la televisión argelina, en la que dice que España seguirá suministrando gas a Argelia, que era el gran temor, y eso ha seguido ocurriendo. Pero claro, a fin de cuentas esto también es algo que le interesa a Argelia porque son exportaciones de Argelia. También es verdad que empieza a mejorar su relación con Italia e incluso con la propia Francia a partir de este episodio. Y luego todo lo que eran exportaciones españolas se interrumpe, y también incluso las comunicaciones, los vuelos que llegó a haber, incluso creo que uno al día, pues quedaron prácticamente reducidos. Últimamente se han ido recuperando cuando parece que se ha ido produciendo ese deshielo. Un deshielo que empieza a producirse en otoño pasado y que las autoridades argelinas, yo nunca me creí mucho la versión y me parece que estos últimos hechos me han terminado dando la razón. Bueno, pues por un lado se justifica porque hay sectores de las élites argelinas que se benefician siempre de que haya esas relaciones con España. En realidad, quienes han sido muy perjudicados son muchas empresas, sobre todo levantinas, ¿no? Y solamente se ha empezado a abrir un poquito, a autorizar Argelia un poco las importaciones de carne, de carnes rojas y de carne de ave, un poquito. Hay empresas de cerámica, sobre todo de toda esa zona, incluso han creado una asociación de empresas afectadas por la interrupción y la alteración de las relaciones con Argelia. Bueno, entonces se dice que también en Argelia puede haber ciertos sectores económicos que están interesados en que se produzca el deshielo. Se dice también que otro de los motivos por los que se inicia el deshielo es porque es muy bien visto por las autoridades argelinas la intervención que tiene Pedro Sánchez en la Asamblea General de la ONU, no sé si en septiembre, y el discurso que hace. Septiembre o octubre, no me hagan caso, pero bueno, es entonces. Y en donde habla de atenerse a las resoluciones de la ONU. Y que con eso ha cambiado la postura de España. Yo no sé muy bien si es que se atienen al discurso, se atienen a conversaciones que han tenido lugar en los márgenes, aunque no hubo ninguna noticia de que Pedro Sánchez en su viaje a Nueva York para el discurso de la ONU hablara con los argelinos. Y lo cierto es que lo que dice en el discurso es algo que no supone ningún cambio en la posición de la carta, es decir, y no supone una vuelta a la posición anterior de España, porque en ningún momento se menciona la autodeterminación. En ningún momento se hace. Y nunca verán al ministro Álvarez mencionarlo. Ha habido recientes intervenciones suyas en el Congreso, hubo una intervención última del Congreso, en el que incluso el portavoz de Exteriores de Sumar, el ínclito Santos Maraver, le pregunta por el tema y Álvarez se hace el despistado y el sueco y no dice absolutamente nada cuando interviene Santos Maraver hablando de algo de esto. Y nunca veremos, esto fue hace algunos meses, hace 2 semanas volvió a tocarse el tema de Sáhara en el Congreso, y ahora también, si es posible, entre las muchas cosas que les estamos contando de este tema, pues se lo contaremos. Pero el caso es que ustedes no verán nunca a Álvarez hablar de autodeterminación. No le verán nunca hablar de autodeterminación, entre otras cosas porque él no cree en la autodeterminación. No hay más que ver el programa del PSOE y cómo cuando interviene Álvarez, los programas electorales del PSOE, y cómo cuando interviene Álvarez en la elaboración de ese programa electoral, desaparece la palabra autodeterminación y vuelve a aparecer cuando Álvarez no interviene. Y de hecho no cambia la posición, se atiene a las resoluciones de la ONU, lo cual era una coletilla que también estaba, y hay que decirlo, en la carta de Mohamed
en la carta que le envía Mohamed VI en marzo del año 22 y con la que las relaciones fue la cesión y lo que llamamos nosotros bajada de pantalones, que en realidad es una bajada de pantalones que empezó en el momento en el que Sánchez entregó a Mohamed VI y al régimen marroquí la cabeza de la ministra de Exteriores, González Laya, que era quien había decidido que había que acoger a Brahim Ghali en España. Había otros miembros del gobierno, como Marlaska, que no eran partidarios, pero Sánchez respaldó a González Laya. No lo hizo tampoco ella sola por su cuenta de riesgo. Y lo que primero que querían era que le entregase su cabeza. Le entregó la cabeza inmediatamente y entonces, claro, cuando tú en este tipo de cosas cedes al chantaje de buenas a primeras, pues entonces ya saben que que te tienen pillado, o sea, van a seguir chantajeando y han conseguido alcanzar una cota y entonces van a por la siguiente. O sea, esto es la teoría del salchichón. Si tú empiezas cediendo enseguida, pues ya van a por ti, o sea. Y la primera bajada de pantalones fue eso, el entregar la cabeza de Arantxa González Laya. Y luego ya, claro, pues entonces ya seguían queriendo, y por mucho que, hasta que tuvo que llegar lo de la famosa cartita explicitando el cambio de posición de una manera directa, que lo que además es importante es el decir que el plan marroquí es la opción más creíble, la opción mejor, la opción más adecuada, la opción tal, es lo que se dice. Hasta entonces es verdad que había habido declaraciones de distintos países europeos respaldando de algún modo ese plan de autonomía, pero no respaldándolo como la única opción ni como la mejor, sino diciendo que es un enfoque. Oiga, ustedes están siempre tan empeñados en reunirse con nosotros, en decirnos que están dispuestos a dar una autonomía, no, porque otra cosa no, cumplir con el derecho internacional, que lo que dice es que el pueblo saharaui tiene que autodeterminarse, eso no, pero ustedes siempre están diciendo que están dispuestos a dar una autonomía. Hombre, pues si están tan empeñados en decir que quieren dar una autonomía y que con eso tal igual, bueno, nosotros podemos llegar a decir que esto es un enfoque potencial. Pero eso es una cosa, y otra cosa es decantarse por una de las partes, claramente, que fue lo que hizo Pedro Sánchez. Cuando la verdad, si en este caso hay que decantarse por alguna de las partes, pues es por la parte agredida, por la parte que tiene un derecho, que lo tiene desde los años 60, desde antes de que España se fuera ahí, a la autodeterminación del territorio, en resoluciones específicas con relación al territorio del Sáhara Occidental y con relación a su población. Y luego, pues bueno, lo que ha ocurrido con todo el proceso de entrada en la ONU, pues es que se ha considerado, por la manera que la ONU ha tratado el tema, que en fin, esto ya también sería complicado de explicárselo un poquito a ustedes, porque en lugar de se trató por parte del Consejo de Seguridad como un asunto en el cual hay que resolver unas diferencias, en vez de ser considerado como un caso claro de atentado a los derechos, al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Entonces no se ha considerado en la medida necesaria a Marruecos como un agresor, aunque haya habido resoluciones de la ONU que hayan establecido, que hayan hablado en más de una ocasión de Marruecos como potencia ocupante, y aunque haya habido resoluciones, aunque todas las resoluciones de la ONU, todas inequívocamente sigan hablando de la autodeterminación o la libre determinación, que es lo mismo, del pueblo saharaui. Entonces, bueno, Argelia, esto es un eje básico y fundamental de su política exterior, y Argelia suspende las relaciones con España. Y por mucho que quisieran explicarnos y decirnos que podía haber cambiado la postura de España porque habían visto algunos síntomas de ello en el discurso de Pedro Sánchez, pues nada de eso en el fondo ha sucedido. Pero bueno, como hay un deseo de tener buenas relaciones, y a lo mejor tampoco se trata de tener todo de dejar España que tenga solamente relaciones con su gran rival, que es Marruecos,
pues Argelia dice, vamos a dar aquí una oportunidad, porque claro, también parece ser que lo dejaron congelado también un tiempo, esperando cuál era el resultado de las elecciones del 23 de julio, y esperando que fuera Feijóo el que pudiera formar gobierno. No ocurriendo eso y habiendo sido Pedro Sánchez, pues dicen, bueno, pues mira, no tenemos otro remedio. Y entonces, pues bueno, pues vuelven a solicitar el plácet para un embajador nuevo, ya no mandan al mismo, pero mandan a uno nuevo, y que ya está en Madrid desde, me parece que es desde el 15 de diciembre pasado, el nuevo embajador, Abdeltaf Demune, y hay otro factor muy importante que coadyuva también a todo esto, y que a nosotros siempre nos ha interpelado y nos ha interrogado mucho, que es las posturas públicas, que yo considero que tienen bastante de postureo, de Pedro Sánchez en relación con el tema de Palestina. Bueno, ya saben ustedes que el tema de Palestina es muy importante para Argelia, es muy importante para todo el mundo musulmán, y Argelia es curiosamente un estado de los pocos, creo yo que el único del mundo árabe, no así de África, porque África, y ahora iremos con ello, en Sudáfrica hay también, además de un gran apoyo a la causa palestina, que lo hemos visto al haberse movido respecto al Tribunal Internacional de la Haya en estas últimas semanas para poder acusar a Marruecos por genocidio, a Israel por genocidio en Gaza, pero también en Sudáfrica hay un gran apoyo a la causa saharaui. Y también lo hay en Argelia. Pero Argelia, a diferencia de Sudáfrica y otros países africanos, tiene la diferencia de que es, creo sinceramente yo, el único país árabe musulmán que respalda ambas causas. Aquí siempre hemos dicho que nos parecía siempre un poco contradictorio y un poco curioso. Voy a encender aquí una luz porque nos estamos, y no es cosa, bueno, yo no sé si podíamos editar este vídeo, pero yo creo que a ustedes les gusta más que lo dejemos así. Bien, siempre ha sido contradictorio o al menos a mí siempre me lo ha parecido, este asunto, porque es curioso que los saharauis que yo conozco, y ocurre también en el Frente Polisario, son siempre, como ocurre también con la izquierda europea, son unos grandes defensores de la causa palestina, pero luego después no hay reciprocidad, ni por parte de los palestinos en ninguna de sus versiones, ni por parte de Hamas, ni tampoco la había cuando predominaba en el mundo palestino el otro sector, el sector de Yasser Arafat y de Al-Fatah y de la Autoridad Nacional Palestina, ni tampoco el resto del mundo árabe, que está muy bien que tengamos ese respaldo hacia la causa palestina. Lo que ha sucedido en los últimos meses solo puede ser calificado de absoluta barbarie por parte de Israel. Hay una desigualdad estructural tremenda en ese conflicto, con independencia de que nos parezca también bárbaro el modo de actuar de Hamas, de que creamos que Hamas es un movimiento totalitario, de que es un movimiento islámico integrista en gran medida, y de que también pensemos que Israel tiene derecho a tener su propio Estado y no solamente Palestina. Pero siendo eso así, es curioso cómo ese respaldo que por parte del pueblo saharaui ha existido siempre hacia la causa palestina no tiene una reciprocidad por parte del mundo árabe, ni por causa de la propia causa palestina. Y yo estoy esperando a ver algún pronunciamiento oficial alguna vez. Es más, alguna vez he visto cosas chuscas y surrealistas en algún acto hace muchísimos años en el que estuve presente, en donde había a lo mejor allí algún representante saharaui en España de muy menor nivel, no era el encargado de la oficina en España ni muchísimo menos, ¿no? Era quizá algún miembro menor de la delegación que pueden tener aquí,
y que está en un mismo acto con un representante de Hamas, y estoy hablando de esto hace pues quizá 20 años o más, y decirle al representante de Hamas que no había varios pueblos árabes, sino que había un solo pueblo y varios gobiernos. Y el representante saharaui que estaba escuchando aquello de que había un solo pueblo, pues quedarse con la boca cerrada, ¿no? Claro, lo que se pone de manifiesto en este asunto, pues es la contradicción que en mi opinión hay siempre entre lo que es el islamismo radical, el integrismo islámico y las causas nacionales que en un momento dado puedan aparecer en el mundo árabe musulmán. Y es lo que hace seguramente que sea difícil el respaldo de otros movimientos en el mundo árabe musulmán al pueblo saharaui, porque, y más aún si estos son de índole integrista. No hay más que ver, porque eso está ahí y se puede observar cuáles eran las consideraciones que por parte de la Al-Qaeda de Bin Laden había hacia el Frente Polisario, en el sentido de ser unos renegados de lo que dictaba, de lo que dicta la fe islámica, no porque ellos sean heréticos en un sentido religioso, sino simplemente porque la concepción musulmana integrista lo que considera es que la comunidad política es lo mismo que la comunidad religiosa, y que debe haber una única comunidad de creyentes. O sea, la comunidad de creyentes se extiende desde el Atlántico, desde Senegal hasta Indonesia, ¿no? Y entonces en esa comunidad de creyentes lo que hay es un solo pueblo que tiene una sola fe y que tiene que haber una sola comunidad política, porque el integrismo musulmán islámico tiene una concepción de la política y de la propia religión en la cual ambas están unidas, es decir, en la cual si tú tienes unos derechos políticos porque tú eres musulmán, porque tú eres creyente. Claro, les falta pues llegar a la separación entre lo religioso y lo público, entre la Iglesia y el Estado, en definitiva. Es decir, que la religión es otra cosa que está en el ámbito de lo privado, ¿no? Entonces, claro, toda concepción en la cual haya una construcción de una comunidad política por circunstancias diferentes, va a chirriarles, y ocurre, por ejemplo, también pues con el pueblo kurdo. Ocurre también con el pueblo kurdo. Claro, los kurdos no son árabes, pero que son musulmanes, y es completamente distinto el caso de los kurdos, porque los kurdos estaban repartidos en lo que luego fueron distintos estados, aunque sí es verdad que después de la Primera Guerra Mundial hubo un pequeño estado kurdo ahí, pero no hay un dossier, ni hay un derecho a la autodeterminación, ni es un caso tan claro como el del pueblo saharaui, en cuanto a que Naciones Unidas establece para ese pueblo de ese territorio un derecho de autodeterminación. En el caso del pueblo kurdo no, porque es que no hay esa consideración jurídica, no hay esa consideración en el derecho internacional. Pero es un hecho nacional, es un hecho que sale de lo que es lo estrictamente religioso, es una reivindicación política que sale de lo religioso y que lógicamente desentona con ese integrismo radical, ¿no? Entonces, por su propia naturaleza, pues un kurdo que quiera ser patriota kurdo o un patriota saharaui tiene que ser islámico moderado, no puede ser un islámico integrista, en mi opinión al menos, ¿no? Y es una de las razones por las que muchos desde hace muchísimos años tenemos puesta tenemos una gran simpatía por el pueblo saharaui, no solo por la injusticia que en España cometimos con ellos, por la responsabilidad que desde España seguimos teniendo con ellos, por el hecho de que también va en favor de nuestros intereses el que defendamos los suyos, porque a fin de cuentas es un pueblo que está en un territorio a poquísimos kilómetros de Canarias, y no podemos consentir que se produzca el hecho consumado de la ocupación de ese territorio por las bravas en contra del derecho internacional. Pero otro de los motivos, y que sinceramente creemos que es así, es porque nos parece que hay una contradicción de fondo con el integrismo islámico más radical, que también va en favor de una evolución del islamismo. A lo mejor somos un poco ingenuos en eso, pero sinceramente creemos que es así, y sinceramente creemos que aunque
es verdad que sigue habiendo integrismo y que sigue habiendo islamismo muy radical, incluso lo hay en los campamentos saharauis actualmente, porque el islamismo y el integrismo penetra siempre como una corriente para tratar de beneficiarse del descontento, en este caso el descontento que tienen los saharauis de llevar tantos años sin que se solucione su causa y estar muchísimos de ellos en el exilio, en unos campamentos de refugiados, pues aun cuando eso existe, sinceramente creemos que el islamismo, que lo que hay detrás de la reivindicación saharaui está alejada de todo eso. De hecho, entronca mucho más pues con lo que eran los movimientos laicos del mundo árabe musulmán del pasado, el Gamal Abdel Nasser, bueno, el propio Saddam Hussein, que luego, pues mira, pues resultó, pero no resultó un dictador bastante poco recomendable, pero no dejaba de ser laico, es decir, o aun cuando él fuera musulmán, y hizo una utilización de la fe musulmana también en el momento de los ataques de Estados Unidos, pero su régimen en un principio era un régimen como el propio régimen sirio de Assad, no es un régimen integrista religioso, es un régimen basado en otras corrientes que eran las del baafismo, las del naserismo, que son corrientes de un laicismo, ¿no? Y bueno, estoy haciendo he hecho toda esta digresión, miren ustedes por dónde, para explicarles que curiosamente en Argelia, como en Argelia siempre ha habido otro estado que ha tenido que tuvo que enfrentarse con el integrismo, que tuvo una guerra civil con el integrismo, y en donde teóricamente salió vencedor el sector o los que no eran los integristas, ¿no? Bueno, pues curiosamente este estado es el que siempre ha tenido una preocupación en su política exterior, una defensa muy clara de la causa palestina, y también ha tenido una defensa muy clara de la causa saharaui. Entonces, claro, este postureo de Pedro Sánchez, que ahora explicaré por qué es postureo, pues parece ser que no le ha ido mal a Pedro Sánchez. Es decir, nosotros ya lo decíamos, bueno, este señor con esto está tratando de calmar al ala izquierda de su gobierno, al ala izquierda de sus aliados, de Sumar y tal, que son pro-palestinos, a todo lo y ardorosamente pro-palestinos, algunas veces incluso, en mi modesta opinión, de un modo que olvida también lo que la radicalidad y la barbarie ha podido existir en Hamas también, que hay que recordarlo. Bueno, pero calmaba a estas personas e incluso tapaba las ausencias que podía haber en el tema del Sáhara. Pero bueno, parece que esto también en Argelia pues también les gusta, e incluso, ¿por qué lo vamos a negar? Por lo que uno habla de vez en cuando también, pues a los propios saharauis no les desagrada el que Pedro Sánchez, aunque a ellos les tenga abandonados, respalde la causa palestina. No, sí, por no desagradarnos, a mí no me desagrada tampoco. Pero claro, siempre dijimos que había un poquito de postureo. Y las últimas noticias que han existido, y esto tampoco se ha conocido mucho, indican también que esto claramente es así. Es decir, Álvarez ha estado hablando de que España había suspendido la venta de armas a Israel, y hemos conocido por una denuncia que ha tenido lugar en estos días por parte de Esquerra Republicana de Cataluña, de que en la relación de ventas de armas, de armamento que se ha llevado por parte de empresas españolas al exterior, ha seguido figurando Israel. Busquen, busquen un poco y mírenlo. Les basta a ustedes con poner ahí Israel Álvarez, y si ponen Esquerra Republicana en Google, pues lo encontrarán todavía más fácilmente. Es decir, que como siempre el señor Álvarez, claro, forma parte de un gobierno del cual en donde la mentira en tantos temas es la moneda de cambio común, pues parece ser que dijo que se habían interrumpido las exportaciones de armamento a Israel, pero no se interrumpieron las exportaciones de armamento a Israel. Es decir, Álvarez
Una vez más faltó la verdad. Y aquí estamos pensando en que si Feijóo dijo que si la vuelve... Bueno, Feijóo no llegó a acuerdos, pues claro que no llegó, pues, que fue lo que el otro sí llegó. Que fue lo que Sánchez sí llegó, y llegó además después, cuando ya estaba pactando con Puigdemont, porque Santos Cerdán, o Cerdín, o sí, Cerdán creo, había ido a verle a Bruselas desde el mes de marzo. Y ahora nos estamos de que si Feijóo habló, que si tuvo alguna conversación, que sí. Bueno, en definitiva, que esto era como estaba montada la cosa. Y podía tener, pero no parecía muy claro. No parecía muy claro. Y nos sorprendía, algunos mucho, este deshielo por parte de Argelia. ¿Cuándo nos hemos dado cuenta de que no todo era tan dulce y tan almibarado en la vuelta a la normalidad en las relaciones hispano-argelinas? Pues en estos días, cuando se ha suspendido la visita. Y ahora se lo explicaré a ustedes. Porque nunca se ha producido un cambio en la posición española, por mucho que alguien en algún lugar lo quisiera ver así para justificar el deshielo, y porque el presidente de UNE en el año 22 en una intervención que tuvo en la televisión argelina, que creo que también puede buscarse fácilmente por ahí, dijo que en tanto en cuanto España no modificase su posición y volviera a lo que era la posición anterior, de neutralidad, las relaciones no iban a ser normales. Entonces, una cosa es que haya un cierto deshielo, pero otra cosa es que las relaciones volvieran a ser normales. Y eso no parece que fuese a ocurrir, porque no se ha vuelto a la posición anterior. Y nunca se dijo que Álvarez fuese a hablar con Tebune. Y probablemente había un problema de fondo muy gordo, que es el de qué se iba a decir en la declaración conjunta que en algún momento se tendría que hacer, aparte de que se entrevistara Álvarez con el ministro de Exteriores, con Ataf, y luego después pues tuviera una rueda de prensa conjunta y a lo mejor cada uno decía lo que fuera, pues que es normalmente en estos casos suele haber una declaración conjunta. Y ya hoy ha habido algunos medios que ya, citando fuentes de Exteriores, han dicho que el problema vino porque es lo que se decía en la declaración conjunta. Y luego hay otro, o sea, por un lado hay ese factor, y por otro lado hay sectores del régimen argelino que nunca terminaron de ver con buenos ojos ese deshielo. Se habla del general Chengrija, que es un importante militar del alto mando de las Fuerzas Armadas argelinas, que tiene un poder dentro del régimen. Ya saben que en el régimen argelino los militares tienen un gran poder. No es solamente el presidente el que tiene un gran poder, aunque todo aquello es un régimen bastante piramidal, pero el ejército tiene un gran poder y hay sectores del régimen argelino y del aparato de poder argelino que no veían nunca esto con buenos ojos. Por supuesto que en Tinduf, por parte del Frente Polisario, el que se llevara a cabo ese deshielo y que ese deshielo pudiera ser total, no era visto con buenos ojos tampoco. Y yo sinceramente creo que el presidente de UNE
tampoco quería de ningún modo llevar a cabo ningún tipo de entrevista con Álvarez. O sea, es que estoy convencido de ello. O sea, eso fue una especulación que en un momento dado se hizo en la prensa argelina, pero lo probable es que nunca quisiera llevar a cabo ese encuentro, aun cuando eso fuera a suponer un agravio, puesto que, a diferencia de lo que sucede en Marruecos, en donde es muy difícil que se produzca una entrevista, que te reciba el sultán, pues en Argelia, pues el presidente suele recibir a los embajadores, incluso, o sea, no tiene una agenda en la cual recibe a otros mandatarios, ¿no? Y de hecho recibió a Álvarez en el año 21, cuando todavía no se había producido el giro en favor de Marruecos en el Sáhara. Y le recibió y ha recibido, o sea, no suele haber ese problema. Entonces, bueno, claro, ya en sí mismo quizá aquello suponía también un cierto agravio. Pero el hecho de que el tema haya sido porque Álvarez ha visto que no le recibía, no, yo no me creo que esto haya sido por eso. Esto ha sido porque ha habido un problema de agenda. Había un problema de qué es lo que se hacía en la declaración conjunta. Y España sigue absolutamente entregada a Marruecos. Y entonces es el que aparece también, que no es descartable, aparece también una tercera posibilidad, que es que es la más penosa de todas, pero que no es descartable en absoluto, y que probablemente, siquiera sea de modo indirecto, ha tenido que ver, que es el temor a Marruecos. No tanto a que se produjera que no hay más que ver la prensa marroquí de estos días. Claro, lo que hacen es cargar contra Argelia. Argelia interrumpe a 8 horas antes de que despegue el avión la visita del primer ministro español. Eso es lo que, si ves los periódicos argelinos, algunas informaciones que han dado de este tema es hablando de esto. Argelia fue la que a última hora, ¿no? Contrario a lo que se está diciendo desde el ministerio, que desde el ministerio español. Desde el ministerio español le están diciendo, no, nosotros fuimos los que plantamos Argelia. No, los marroquíes no, los argelinos no, los argelinos no terminan de definirse por qué ha sido, no terminan de definir por qué ha sido, pero pero España dice que no, que es que fueron ellos los que plantaron Argelia, y Marruecos lo que dice, no, Argelia es la que les ha plantado porque Argelia es una intolerante, es que no sé qué. Bueno, no, tampoco es exactamente así. Probablemente ha habido un problema de la declaración conjunta. Y España, que sigue teniendo mucho miedo a Marruecos, y España sigue estando muy enfeudada, sigue estando absolutamente entregada a Marruecos. Y justamente en estos días, coincidiendo con el anuncio de la visita de Álvarez a Argelia, hemos sabido que en Ceuta han empezado a llegar a nado otra vez, igual que llegaron en mayo del año 22, cuando la última crisis, habían empezado a llegar a nado desde Castillejos y desde lo que es la parte marroquí, habían rozando el espigón, o sea, rodeando el espigón del Tarajal, habían empezado a llegar a nado otra vez menores marroquíes, en una cuantía que se había ido incrementando en los últimos días, porque las autoridades marroquíes, que hasta ahora vigilaban un poco, pues otra vez habían abierto ahí la mano. Y habían empezado a lanzar el mensaje de, oye, cuidado que como os llevéis otra vez bien, que si os vais a llevar bien con Argelia, os vamos a volver a montar otra. Es lo que pasa cuando un gobierno es débil, cuando un gobierno ceda todos los chantajes. Y luego dicen que si Feijóo habló. Pues claro que habló pero para decirles que no. En cambio tú lo que hiciste fue vosotros lo que habéis hecho es bajaros los pantalones y decirles a todo que sí, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué habló? Pues se había que hablar. Si es que le encargó el rey, le hizo el rey un encargo. Tenía que ver si conseguía los 176 escaños. Oye, ¿vosotros estáis dispuestos a algo? No, es que queremos la amnistía. Bueno, pues ya está.
Es que no tenía que haber tardado 24 horas, hombre, eso es un decir. Bueno, pues las cosas habrá que dar un plazo, ¿no? Y decir, oye, pues no. Y estos ceden ante quien sea, creerán que ante quien sea van de valientes, luego van de valientes contra Israel, pero han seguido vendiéndoles armas, han seguido vendiéndole armas a Israel. Y entonces lo que ha ocurrido, puede haber ocurrido, es que a Marruecos no le gustaba nada que Argelia y España pudieran volver a encontrarse. Porque, y con esto ya voy a terminar, y siento ser tan largo, yo lo siento, pero me gustaría que les interesara las cosas que les cuento. Digo, porque es que en los últimos tiempos, en los últimos meses, en las últimas semanas, se han producido en relación con el Sáhara, y a lo mejor tendríamos que haber empezado por aquí, porque todo lo de España y lo que haga España y deja de hacer España, eso cada vez importa menos en el dossier saharaui. Lo que es una pena es que no haga más, porque España, si hiciera algo en sentido positivo, podría contribuir y mucho a que se resolviera el tema del Sáhara. Claro, si lo que va a hacer es negativo, pues entonces mejor que no haga nada. Y cuando digo que haga negativo es entregar aquello a Marruecos. Entonces, claro, eso es lo que también sucede. Pero es que se están produciendo movimientos y están ocurriendo cosas en los últimos meses y en las últimas semanas muy importantes. Saben ustedes que hay un enviado especial, que ha habido muchos enviados especiales, un enviado personal que se llama un enviado del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para la resolución del problema del Sáhara. Que hay una misión de Naciones Unidas, una misión que en principio era para llevar a cabo el referéndum, pero que ese referéndum nunca se ha llevado a cabo, pero la misión sigue teniendo en sus siglas la R de referéndum, de MINURSO, Misión de Naciones Unidas para un referéndum en el Sáhara Occidental, y no le han quitado el nombre, aunque el referéndum lo lleva impidiendo Marruecos desde que se creó la misión, pero porque es que entre otras cosas Marruecos dijo que aceptaba el referéndum, luego se echó para atrás. Bueno, y que periódicamente esa misión se renueva y se supone que se tienen que buscar soluciones para que el asunto se encauce y se pueda resolver de una vez. Siempre, dicen las resoluciones de la ONU, de modo que se pueda prever la libre determinación, que es lo mismo que la autodeterminación, del pueblo saharaui. Siempre, en todas las resoluciones. Y bueno, ¿qué ocurre siempre? Que Marruecos obstaculiza absoluta y totalmente esta negociación. Siempre se han encontrado con ello todos los enviados de la ONU que ha habido, menos uno. Menos uno que se llamaba Peter Van Balsum, un señor holandés que llegó y que dijo: miren, el derecho internacional dice esto dice el derecho internacional, que hay un derecho de... pero para solucionar esto no podemos cumplir con el derecho internacional. Claro, imagínense ustedes, olvídense del derecho internacional, tienen ustedes que ser realistas, porque el derecho internacional, aunque le reconozca a ustedes esto, no van a conseguir, no tenemos que olvidarnos de ello. O sea, imagínense ustedes que ustedes viven en su casa, que vienen unos bandidos o unos, en fin, les entran en su casa, les echan de ella, están en ella, ustedes tienen el Código Civil que dice que su casa es de ustedes y que ustedes tienen derecho a su casa y a que los que han ocupado su casa se vayan y van a un abogado o a un mediador, porque puede ser que a lo mejor... Bueno, ya saben lo que pasa también con las leyes que hay respecto de la ocupación y todo este tipo de cosas. Y entonces hay que a veces las cosas no son tan sencillas de echar a un ocupa, ¿no? Y a veces pues tienes que negociar con el ocupa y todo, ¿no? En fin. Pero claro, imagínense que ustedes van ahí a donde un juez, o un abogado, o un mediador, o lo que sea, y dicen: no, olvídese usted de sus derechos. Sea usted realista, que usted no puede, que usted tiene que aceptar que los ocupas vivan en su casa. Y que usted no tiene derechos plenos y soberanos sobre su casa. Bueno, pues eso es lo que vino a decir este señor Van Balsum cuando fue nombrado, claro. Entonces, pues enseguida, tanto por parte del Frente Polisario como por parte de Argelia, pues estuvo ya quemado, o sea, ya dejó y bueno, pues llegó un momento determinado que ya
que renunció, ¿no? Y sin embargo, todos los demás que han intentado ser neutrales. Es curioso porque es que estábamos viendo prensa marroquí también en estos días, una publicación que se llama Maroc Diplomat, y es curioso, un artículo que lo tenía por aquí, es que les podría leer alguna cosa textual, pero que es curiosísimo, porque es que, claro, habla de que... y le voy a explicar ahora el porqué, porque al actual enviado especial, que es este diplomático italo-sueco, Staffan de Mistura, pues se le ocurrió a principios de año hacer una visita a Sudáfrica para hablar con Sudáfrica. ¿Por qué? Porque Sudáfrica es muy importante dentro de la Unión Africana. La República Árabe Saharaui, Democrática, que es, en fin, la entidad que el Frente Polisario se vio obligado a crear cuando España les abandonó, después de haberles hecho la promesa del referéndum, pero que lo que hizo España fue largarse, es que vamos a decir las cosas como son, y dejarlos en manos de los marroquíes, fundamentalmente, al principio también de los mauritanos, pero el Frente Polisario le ganó la guerra a Mauritania. Lo que pasa es que luego la parte que le había correspondido a Mauritania la absorbió Marruecos. Bueno, pues la República Árabe Saharaui Democrática es miembro fundador de la Unión Africana. La Unión Africana, saben que es la antigua Organización de la Unidad Africana, la OUA, ¿no? Que agrupa a todos los países de África. Incluso es curioso porque en el acta fundacional de la OUA se dice que cualquier Estado miembro debe asumir la integridad territorial del resto. Con lo cual, Marruecos, que se salió de la Unión Africana en los años 80, no sé si fue en el año 81, se salió precisamente por eso, porque uno de los miembros era y en eso fue coherente, ellos no admitían la existencia de la República Árabe Saharaui Democrática, y entonces se salieron. Pero claro, hace poco volvían con la esperanza de que la República Árabe Saharaui Democrática fuera expulsada, cosa que se han quedado con 3 palmos de narices porque llevan muchísimos años ya en ella, desde que volvieron, y no lo han conseguido. Y uno de los bastiones de eso, pues, obviamente, pues ha sido Sudáfrica. Ellos confiaban en que con el apoyo de todos los países de la Francafrique, los países de francófonos, que suelen ser muy favorables a la política francesa y a la política de Marruecos, pues esperaban que se le consiguiera esa expulsión. Pero claro, luego en África están también los anglófonos, que suelen ser, curiosamente, lo que más respaldos han dado a la República Saharaui, y uno de ellos es Sudáfrica, y Sudáfrica pues porque es un estado importante dentro de África, ¿no? A pesar de todos los problemas que pueda haber allí, pues es un estado con fuerza en la política internacional, forma parte de los famosos BRICS, etcétera, etcétera. Y hay una posición de la Unión Africana que siempre en las resoluciones de la ONU se hace referencia a ella. Entonces a Staffan de Mistura se le ocurre ir a entrevistarse con los sudafricanos. Igual incluso para decirles que sean más flexibles en su postura, que coadyuven, pero claro, ya el mero hecho de que este señor fuera a entrevistarse con Sudáfrica, los marroquíes pusieron el grito en el cielo en la prensa marroquí. Y hoy ya, o sea, había también ya un artículo que dejaba absolutamente invalidado a Staffan de Mistura como posible enviado especial de la ONU. O sea, no sé, a lo mejor esto se reanuda, pero de momento Marruecos le ha puesto ya el veto. Esta es la noticia de estos días. En realidad la noticia, fíjense, lo que tardo en contárselo, a lo mejor no soy buen periodista, y esto explica un poco las razones por las que podía haber llegado a algo más en el periodismo. Pero les estoy contando esto, que quizás sea lo más importante de todo. Ya cuando llevamos todo este tiempo hablando, Marruecos ha puesto el veto a Staffan de Mistura a raíz de su visita a Sudáfrica. Y es curioso por eso que el ministro Álvarez hace en estos días 2 semanas tuvo una comparecencia en la Comisión de Exteriores del Congreso, en la que es curioso porque además reafirmaba su respaldo a Staffan de Mistura. Eso sí lo hace. No habla de autodeterminación, pero hablar de respaldo a Staffan de Mistura sí. Y cuando le pregunto, y el ínclito Santos Maraver,
una persona muy controvertida y no muy querida por los saharauis que hay en España y por el Frente Polisario, pero que me consta que ha tenido también posturas muy favorables a ellos. Lo que pasa es que, claro, tiene también su propia historia y ha sido embajador en la ONU. Y ha sido la mano derecha de Moratinos cuando tuvo lugar la crisis de Aminatu Haidar. Bueno, pues le decía, hombre, ahora que parece que también nos vamos a llevar bien con Argelia, le decía Álvarez, ya que nos llevamos bien con Marruecos y que también nos llevamos bien con Argelia, vamos a ver si aprovechamos para impulsar. Olvídate de eso, olvídate. Porque Marruecos ya le puso el veto y le ha puesto la cruz. Hoy hay una información, un artículo en el periódico Ledesc en el que ya queda claro que le han puesto la cruz a Staffan de Mistura, por mucho que quieran hacer. Y luego ocurre otra cosa, que en Marruecos están muy nerviosos. Entonces, claro, están en plan castillo asediado, como han estado siempre, porque han estado alejados de la realidad. Nunca han comprendido del todo, entre otras cosas, por la comida de coco y por el bombardeo que han tenido en sus medios de comunicación, de que el Sáhara marroquí, que ellos están ahí en fuera de juego en el derecho internacional, que aquello según el derecho internacional no es marroquí. No quiere decir que si en un momento hubiera un proceso de autodeterminación no pueda en un momento dado serlo, pero es que ese proceso no se ha producido nunca se produjo. Y entonces no se dan cuenta de que están en un absoluto fuera de juego. Y no tienen más que leer estas cosas. O sea, también a raíz de un artículo en el cual había un ataque a Staffan de Mistura por haber ido a Sudáfrica, pues entonces ya atacaban a todos los anteriores enviados personales que había habido, atacaban a Christopher Cross por una visita que, fíjense ustedes, otro diplomático estadounidense, que además era del Partido Republicano. Del Partido Republicano, sí, porque el Partido Republicano, a pesar de que en el Partido Republicano esté Trump y que esperemos que no gane, pues claro, la causa de Saharaui es una causa que cuando te la explican y sobre todo cuando la ves desde el punto de vista del derecho y tal, es tan absolutamente clara que ahí pues tiene respaldos pues en Estados Unidos, pues los tiene no solo en el Partido Demócrata, que incluso diríamos que en el Partido Demócrata también hay gente que no es demasiado partidaria de la causa, porque ha tenido unos vínculos con Marruecos muy claros, es el caso de Hillary Clinton, por ejemplo. Pero bueno, pareciera que tendría que ser donde más. Bueno, pues hay gente en el Partido Demócrata que no son muy partidarios, como hay otros que sí que son muy partidarios. Y en el Partido Republicano ha habido gente partidaria. O sea, el propio James Baker, cuando elaboró su plan, un plan que era un plan pues de los mejores y que además fue aprobado en un momento dado por unanimidad del Consejo de Seguridad, el último plan. El propio Christopher Ross pues también había sido del Partido Republicano, y hay otras muchas figuras en el del Partido Republicano que cada cierto tiempo pues dicen, es que aquí no hemos podido llegar a una solución por la intransigencia que siempre ha tenido Marruecos. Entonces, claro, aludían también a Christopher Ross respondió, aludían, bueno, pues a lo de siempre, porque Christopher Ross en un momento dado tuvo la osadía de visitar el territorio del Sáhara Occidental. Era el enviado para el Sáhara Occidental y quiso visitar el territorio del Sáhara Occidental, y eso creó unos problemas tremendos. O cuando Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, visitó la parte de los territorios liberados que está al este del muro que separa el Sáhara Útil del territorio que está controlado por el Frente Polisario, y acudió allí. Y eso motivó una crisis que fue de estas tremendas, que duró meses, en los cuales Marruecos expulsó al personal civil de la misión de la ONU, pero hay también un personal civil, y a estos los expulsó, poco menos, y ahora están otra vez en el mismo plan. ¿Por qué? Porque no quieren nada. Porque nunca han querido que haya una solución en el Sáhara. Porque saben que cualquier solución que lleve a cabo la ONU tendrá que ser una solución de acuerdo con el derecho internacional, y en el cual en un momento determinado se lleve a cabo la autodeterminación del pueblo saharaui. Aun cuando pueda ser en un referéndum favorable a ellos, como de hecho ya ha ocurrido, porque en el último plan de Baker lo que se planteaba era
que en el referéndum final votaran los colonos, que era la pega que siempre ponían en el tema del censo. Es mentira cuando ustedes oigan eso de que no se ha llevado a cabo un referéndum porque ha habido problemas en el censo. Eso es mentira. Eso son unas pegas que en un momento dado ponía Marruecos, que decía que nosotros queremos que los que han llegado aquí tal y cual voten y no sé qué. Bueno, pues eso, el Frente Polisario le costó, pero lo aceptó en el segundo plan de Baker, aceptó que todos los que hubieran llegado 5 años antes de la celebración del referéndum, sí, que hubieran llegado 5 años antes. Claro, no vale que tú vengas a vivir un mes antes. Podían votar, les costó mucho aceptarlo, les costó muchísimo y probablemente será difícil que vuelvan a llegar a esa situación, pero lo aceptaron que en el referéndum de autodeterminación que había en el plan Baker 2 votasen los colonos, la pega que siempre ponía Marruecos. Es decir, es mentira lo de que el problema por el cual no se ha llevado a cabo el referéndum sea el censo. El censo pudo ser un problema en un primer momento, pero luego hubo otro momento en el que a Marruecos se le dijo vale, si va a ser un censo lo más amplio posible. No, pero es que nosotros no queremos ningún referéndum en el que haya la opción a la independencia. Oiga, que es que de la autodeterminación se habla en... No, nosotros queremos que esto sea como España y Cataluña. No, que es que España y Cataluña es otra cosa, que es que Cataluña no tiene derecho a la autodeterminación según el derecho internacional, no fue una colonia, el Sáhara sí. Pero claro, primero dicen que aceptan un referéndum, luego después y Marruecos en el fondo no quiere nada, y ya, como resulta que Staffan de Mistura se fue a Sudáfrica, ya le han montado ya le han puesto la cruz. Pero bueno, una excusa, porque ellos en el fondo no quieren que haya una intervención de la ONU conforme al derecho internacional. Ellos tienen el Sáhara útil. Negocian con compañías la extracción de los recursos naturales. Y el derecho internacional se lo pasan por el arco de triunfo. Entonces, claro, a la luz de este tipo de cosas, de escuchar al señor Santos Maraver, por ejemplo, decirle a Álvarez, pues vamos a ver, ahora que nos llevamos que se nos llevamos bien con Marruecos, y si se produce el deshielo con Argelia, hombre, pues a ver si olvídate de eso, si es que Marruecos es el que siempre se opondrá a todo. Siempre se opondrá a todo. Y aprovechará la más mínima para poner la cruz. Entonces es que incluso no es descartable que a la vista y ante la posibilidad de que se produciera un cierto encuentro entre... no es descartable, yo estoy convencido de ello, de que se produjera un cierto encuentro o un cierto reencuentro entre Marruecos y Argelia, entre España y Argelia, y ahora claro, ahora ya no vale la excusa de decir que con Marruecos nos llevamos mal. Claro, se tiene que enfadar Marruecos primero, porque ahora nos llevamos bien con Marruecos. Bueno, vamos a llevarnos bien todos y vamos a tratar de solucionar esto. Eso es lo último que quiere Marruecos. Marruecos no quiere eso. Entonces no tendría nada particular que se hayan incrementado las llegadas de jóvenes a nado. Han empezado a hacer la vista gorda, ya muchísimas cosas hace muchos meses, porque ellos lo que quieren es lo que ellos quieren. Lo que quieren ellos es que España se rinda incondicionalmente a ellos en todo. Que el niño Héctor Gómez, que es el nuevo embajador, vamos a ver lo que durará lo que dure Pedro Sánchez, el nuevo embajador ante la ONU, el niño Héctor Gómez, pues se pliegue totalmente cuando sea la próxima renovación de la MINURSO, que de paso que España les ceda el espacio aéreo sin contrapartida alguna, que España les ceda y haga lo que ellos quieren en el tema de la división de espacios en el sur de Canarias. Y ellos lo último que quieren es que vuelva a llevarse bien todo el mundo para que se encuentre una solución acorde con el derecho internacional y razonable, que después de que ha pasado todo el mundo, pues qué duda cabe que tenga que ser realista, pero en donde se respete el derecho internacional y se respete los derechos del pueblo sagrado. Entonces eran los últimos que querían que se produjera un reencuentro entre España y Argelia.
Pero claro, ese reencuentro entre España y Argelia ya era de por sí muy difícil. Ustedes, me imagino, si no lo saben, yo se lo cuento, y ha sido una cosa que ha creado polémica, y no es descartable que eso que eso no haya gustado nada en Argelia. Hace poco, en el Boletín Oficial del Estado, por una cuestión de unas ayudas o una rehabilitación que había que llevar a cabo del Colegio Español en el Ayun, unas dependencias del Ministerio de Educación y Cultura que dependen de España, y aparece el Ayun entre paréntesis Marruecos. El Frente Polisario lo ha denunciado. Es muy grave. Una cosa que tú digas que el plan de Marruecos para la autonomía, que contempla la autonomía y no la autodeterminación, sea la solución mejor al conflicto, pero otra cosa es que en un documento oficial tú digas el Ayun entre paréntesis Marruecos. Claro, eso se ha exhibido y se ha dicho en redes sociales. ¿Tú te crees que Tebboune iba a recibir a Álvarez así? ¿Qué cambio en la posición? Ni qué cambio, no cambio en la posición. Una cosa es que se vuelva a normalizar, que se vuelva a firmar el acuerdo de buena vecindad entre España y Argelia. Se va a volver a firmar. El presidente Tebboune dijo que las relaciones no volverían a ser lo mismo mientras la posición de España no volviese a ser la anterior, es decir, la de la neutralidad. Entonces, que tú te crees el Ayun Marruecos. Iba Tebboune y luego con eso iban a ver una declaración conjunta. ¿Qué declaración conjunta? Iban a firmar. ¿Iba a firmar una declaración en favor de la autodeterminación? No pueden, están en fe. Bueno, si lo hubieran hecho, pues Marruecos ojalá que no, ojalá que lo hubieran hecho y ojalá que Marruecos no se hubiera enfadado. Porque nosotros no queremos que se enfade nadie con nadie. Ahora, que nos hubiera gustado que lo hubieran hecho, pero no lo han hecho, porque no lo han hecho. Y Marruecos y Argelia se iba a tragar también el que fueran allí y Tebboune le iba a recibir. Ahora, había un problema con la declaración conjunta. Y luego también había el problema de que como están enfeudados a Marruecos en todo, porque no sé si es que siguen temiendo que nos monten otro 11M. Por cierto, van a ser los 20 años dentro de poco. No sé si alguna vez se sabrá la verdad de aquello. O si es que les vieron en los móviles, qué fue lo que les vieron en lo que pudieron verles en los móviles en su momento y todo aquello. Que de eso no se habla nada. Aquí se habla del Pegasus y aquí se habla de muchísimas cosas, pero aquí sigue sin aclararse qué datos fueron los que cogieron del teléfono de Pedro Sánchez los servicios secretos marroquíes. Eso sigue sin saberse. Entonces, claro, Álvarez, Napoleoncito Álvarez o fuentes de su entorno, pues lo que dicen es: no hemos ido porque no nos quería recibir Tebboune. Tebboune no te iba a haber recibido ni de risa, por mucho que tú quisieras que te recibiera. Y luego, para ti, hubiera sido un problema que se firma en la declaración conjunta, porque claro, Argelia tampoco se iba a chupar el dedo y no sé, tiene que dejar claro que ha habido un cierto cambio de posición. Por mucho que te haya agradado, lo que les haya agradado, lo de que Pedro Sánchez se haya hecho el valiente con lo de Palestina y estas historias, que luego después, como siempre, casi todo en este gobierno, es mentira, porque parece ser que siguieron vendiendo armas, han seguido vendiendo armas a Israel, como he dicho ya. Entonces, en el fondo, con la visita esta, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que en el fondo no le interesaba tampoco a nadie, creo yo. O sea, ni a Argelia le podía suponer un problema si no conseguía una declaración con lo que quería, y desde luego no iba a recibir a Tebboune, no iba a recibir a Álvarez. Álvarez pues se iba a encontrar con una a lo mejor temían encontrarse con una encerrona. Y luego el que no tenía ningún interés en que haya una reconciliación entre España y Argelia es Marruecos. Ahora, oye, ojalá que el gobierno de España se empiecen a dar cuenta de cómo se la gasta Marruecos.
A ver si se empiezan a dar cuenta una vez. Porque es que, entre otras cosas, mira, es que ustedes conocen aquella frase famosa que se atribuye, me parece que es a Méndez Núñez, que dijo aquello de más vale honra sin barcos que barcos sin honra. La honra, el gobierno de España, en sus relaciones con Marruecos, la perdió hace muchísimo tiempo. Se suponía que a cambio de barcos, es decir, a cambio de que abriera una aduana en Ceuta y Melilla, a cambio de que Marruecos reconociera la españolidad de Ceuta y Melilla, a cambio de, dijo el ínclito Miguel Iceta, que el ministro Fonfinflán, Miguel Iceta, hizo un comunicado que algunos todavía nos tienen asombrados, diciendo, el acuerdo reafirma la españolidad de Canarias, bueno, las palabras exactas no sé cómo eran, pero afecta también a la frontera a Canarias. Joder, no sabíamos que estaba que estaba en cuestión lo de Canarias, que veíamos que era solamente Ceuta y Melilla, ¿no? Los canarios ya, algunos hemos barruntado después de que en los mapas a veces nos colocan y tal, y esto. Pero coño, eso fue lo que dijo el ínclito. Bueno, pues no han conseguido nada, ni lo de Ceuta y Melilla, ni lo de la inmigración, porque la inmigración se volvió a relajar este año, o sea, incrementado otra vez muchísimo más, no solamente la de los cayucos que llega al Hierro, sino la de los marroquíes, también muchos que llegan en vuelos, que llegan por aeropuertos y que llegan en vuelos, también. Entonces, ¿qué han conseguido si no han conseguido nada? Entonces, han perdido la honra, pero es que los barcos también es que no han conseguido tampoco conservar los barcos. Bueno, normalmente cuando se pierde la honra al final se termina también perdiendo los barcos, porque al final la gente toma por el pito del sereno. Entonces lo que tendría que hacer es el gobierno de España, ojalá que se dé cuenta, que empiece a recapacitar y que se empiece a dar cuenta de cómo se la gasta en todo Marruecos, y hablar claramente a la gente, y ahora vamos a tener el aniversario del 11M. Oye, pues decirle, pero oye, que no, que es que esto, aparte de que algún día se pudiera llegar a saber la verdad de lo que sucedió ahí, y algunos tenemos información de que la colaboración entre las dos administraciones y entre unos cuerpos policiales y otros, pues quizás no existió. Luego se procuró, claro, después de que ocurriera aquello, se procuró por todos los medios que existiera. Pero es que usted tiene que colaborar de por sí, independientemente de la posición política que yo tenga. Es que usted tiene que colaborar, si no quiere ser un apestado. Y luego ya hablamos, pero usted tendrá que colaborar. Bueno, pues a ver si de una vez se empiezan a dar cuenta de que se empiezan a dar cuenta de que es necesario el tentarse siempre mucho las cosas y el no ceder a todo lo que les digan. Pero claro, es que este gobierno, ya lo vemos también en otros ámbitos, cede siempre pues a todo lo que le digan. Bien, pues esto era lo que yo les quería decir. Lamento haberme prolongado, casi esto ya recuerda lo de otros tiempos lejanos. Ya saben que son las elecciones en Galicia el próximo domingo. Son unas elecciones que son importantes porque lo que pueden determinar es que sigamos en la senda, aunque sean simplemente unas elecciones en Galicia, pues que sigamos en esta senda de una España débil y de una España que a todo el mundo la toma por el pito del sereno, o que vuelva a haber una España pues un poquito, o que se puedan ir rectificando un poquito las cosas. Ya sabemos que y se lo hemos dicho también en anteriores vídeos, les hemos expresado nuestra convicción de que a partir del principio de este año pues no sabemos si ya nos encontramos en el principio del fin del sanchismo. Quizá me temo que a lo mejor todavía no, pero de eso va a depender mucho lo que ocurre en Galicia, o si estamos al fin del principio. Pero afortunadamente hay unos resortes que han existido por parte del Poder Judicial, por parte de la sociedad civil, que han hecho que la amnistía haya encallado. ¿Qué es lo que nos quieren
marear la perdiz en este final de las elecciones, ahora con la historia de que es que Feijóo hizo lo mismo, pero es que Feijóo, no, ¿cómo que Feijóo hizo lo mismo? Si los que lo han hecho son ustedes son los que se bajaron los pantalones y estamos viendo a ver si les paramos entre todos nosotros los pies. Feijóo se encontró con un encargo y necesitaba 176 votos y en un momento dado pues pudo haber alguna conversación y entonces cogió y dijo no, joder, si es que Feijóo no está de presidente precisamente porque no ha hecho lo que sí hizo Sánchez, bajarse los pantalones. Bien, hasta un próximo vídeo.